no nos estamos quedando en ese tema y bueno, esperamos las preguntas para poder levantar todas las dudas que tengan, por favor. Bien, de acuerdo a cómo se van anotando, le vamos a conceder el uso de la palabra, agradeciendo a la señora ministra por la exposición. Siendo así, le cedemos el uso de la palabra al congresista Carlos Tubino. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Un saludo especial a la señora ministra de Salud, a las personas que lo acompañan, a los colegas. Señora presidenta, a través suyo hacia algunas inquietudes a la ministra de Salud. Primeramente, relacionado con las transferencias, me voy a referir. Se hacen transferencias que me parece que está muy bien, por 1.848 millones de soles, que es una cantidad bastante alta, y que mi inquietud es la siguiente. Una vez efectuadas estas transferencias, ¿el Ministerio de Salud ejerce algún tipo de control sobre estas transferencias realizadas, si son ya sea para obras o para otros fines? Para otros fines, ¿hay rendiciones de cuenta al Ministerio de Salud o el Ministerio de Salud suelta ese dinero y ya se desentiende del tema y ya será un tema de la Contraloría General de la República la que tendrá que ver el tema? ¿Cómo es? ¿El Ministerio de Salud suelta el dinero y ya no tiene nada que ver con él? Porque hoy día estamos llenos de pepes el vivo en diferentes lugares del país, que no escarmientan a pesar de la situación que se vive en nuestra sociedad de preocupación con los datos de corrupción. Debería haber, supongo yo, algún tipo de control sobre los dineros que se sueltan. Y por otro lado, con las obras. Tengo sí una preocupación con la región Ucayali. En la región Ucayali se está construyendo la más grande infraestructura de la Amazonía, el hospital regional, a buena hora. 373 millones de soles cuesta el hospital regional que se está construyendo, que ahora la próxima semana nuevamente voy a ir a pasar inspección para chequearlo, pero veo yo que viene avanzando bien la obra, pero sí tengo una gran preocupación. Yo veo que la obra avanza, pero yo no veo que haya ningún plan, porque voy y le pregunto al director regional de salud, entrégueme por favor su plan de cómo se va a implementar ese hospital que se está construyendo, señor. Y yo le hablo a veces también con el lenguaje naval, le digo, a ver, mire, yo le voy a hablar con mi lenguaje. Teníamos una patrullera y ahora estamos construyendo un portaaviones. Y ahora que estamos construyendo un portaaviones, estamos preparando al personal para recibir un portaaviones, para operar un portaaviones. Vamos a tener los médicos que van a poder dotar ese hospital, que es un tremendo hospital. Y entonces, esa es una inquietud, y nunca me han presentado ningún plan. Y siempre voy a exigir, nadie me da nada. Digo, si hubieran estado en una institución como la que yo he estado formado, ya tuviéramos los planes, cursos para estas personas, entrenamiento para no sé quién, cómo se va a hacer el mantenimiento, etcétera. Acá no hay nada. Entonces yo sí tengo el temor, porque muchas veces lo hemos visto en el Perú, en diferentes lugares, de estar generando de repente, ojalá, Dios no lo quiera, que un elefante blanco, para que la gente vea un monstruo de hospital y que no se puedan atender porque no hay médicos, porque no hay mantenimiento, está todo los equipos malogrados, señor, porque los equipos están malogrados porque nadie los opera, señor, y la gente se muere. Entonces, yo sí tengo esa inquietud. Pregunto, ¿qué se está haciendo para dotar ese hospital y de repente otros que se están construyendo en el Perú? Pero al menos hablo por la región Ucayali, y ahí veo en Atalaya otra obra que se ha hecho, lindo hospital, paralizado actualmente, está paralizado el hospital de Atalaya. Entonces veo que se hacen buenas construcciones, o se intenta, se suelta el dinero, se comienza a construir y se paraliza. Y entonces, ¿cuántas obras paralizadas tiene el Ministerio de Salud del dinero que suelta? Porque la verdad que eso sí nos preocupa. Gracias. Gracias, congresista.
La mecánica más o menos va a ser, señora ministra, luego de la intervención de los congresistas, usted pueda al final responder. Tiene la palabra la congresista Alejandra Aramayo. Muchas gracias, presidenta. Saludar a través suyo a la señora ministra, al señor viceministro y a los funcionarios que lo acompañan. Es destacable la disposición que tiene la señora ministra de venir al Congreso de la República. Sin embargo, hay temas que a todos nos preocupan y yo quiero dar algunas cifras. A la fecha, el friaje ha dejado 604 personas fallecidas, de los cuales, señora presidenta, 72 son niños, según datos del MINSA. ¿Sí? Sí, 604 personas fallecidas, congresista. Y si nosotros nos levantamos y hacemos un minuto de silencio, será justo, pero es protocolar. Necesitamos hacer algo más que un minuto de silencio, porque estos datos conmueven la sensibilidad de todo un país. ¿Cómo es posible que teniendo estaciones fijas de frío, de helada, se tenga que declarar año a año la emergencia por materia de friaje, cuando son ciclos regulares de la naturaleza? Entonces, primera reflexión es que tiene que haber un plan nacional regular para atender el friaje. Y entiendo perfectamente que la señora congresista, la señora ministra no está más de 100 días en el cargo, pero lamentablemente uno asume activos y pasivos. Entonces, basta de emergencias para el friaje, planes nacionales con presupuesto. Y en esa línea, al señor viceministro, señora presidenta, el día de hoy en la consulta amigable que se hace de la ejecución de gasto, ¿cómo es posible que se haya ejecutado el 20% en materia de inversión en salud? O sea, tenemos una infraestructura de hospitales vetustos, de equipamiento vetusto, de camillas que no funcionan, de medicación que no hay, y teniendo recursos por inversión se ha ejecutado el 20%. Tiene que haber una explicación, tiene que haber una satisfacción, porque esto es un espaldarazo terrible, es darle la espalda al pobre. Quien va al MINSA, como lo he dicho antes, es el ciudadano más pobre del país. Y en ese sentido, señora presidenta, yo quisiera que usted me autorice, por favor, pasar un PPT para ilustrar mi intervención. Sí, se puede pasar, congresista. Muy amable, presidenta. Siguiente, por favor. Señora presidenta y a la señora ministra, esta es la realidad del Hospital Honorio Delgado. El Hospital Honorio Delgado es un hospital de referencia para el sur, que atiende pacientes de Cusco, de Madre de Dios, de Tacna, de Puno, que tiene, he visto, una infraestructura hospitalaria planificada interesante para los siguientes años. 3,000 personas esperan cirugía. Y de esto se ha hecho saber en varios documentos a la señora ministra. En fecha 23 de mayo del año 2018, denuncia periodística del diario Correo. Tengo acá el documento. Hasta ahora no tengo respuesta de este documento, el número 1947. Siguiente, por favor. Esta es la situación. Mire con qué instrumental médico se está trabajando. Los profesionales tienen que usar hasta alicates, herramientas de mecánica para hacer operaciones. Hay instrumentos, presidenta, malogrados, cañerías oxidadas. Utilizan bolsas de plástico para evitar que la sangre se disperse por el sistema de segregación de residuos de las salas que tienen filtraciones de humedad. Este es el Hospital Honorio Delgado de Arequipa. Siguiente, por favor. Diario Sin Fronteras, de no más de una semana. ¿Qué denuncia? Que ya no se opera en el Hospital Honorio Delgado. El instrumental data de hace 50 años y el 80% está malogrado. Pacientes esperan hasta 3 meses por una cirugía. Hace más de 47 días los médicos del Centro Quirúrgico del Nosocomio dejaron de hacer cirugías programadas y solo están atendiendo emergencias. Presidenta, yo he cumplido mi papel de congresista y he mandado oficios, he hecho actividades de fiscalización, he ido con el anterior ministro de Salud. Tengo frustración porque no se puede cambiar la atención que hay para los pobres más pobres de la región del sur, que es Arequipa. Señora presidenta,
La sesión pasada he presentado una moción el 19 de junio del año 2018, la 6295, solicitando que se pueda declarar en emergencia y atender esta situación. Entonces, quisiera además comentarle a la señora presidenta, a la señora ministra, perdóneme usted, que hay dos temas que me llaman la atención. Según el último reporte del CENAMI, las temperaturas de la Sierra Media y Alta de Arequipa se espera alcanzar temperaturas de menos 15 grados centígrados, encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Condesuyos está aquí, Castilla, La Unión, menos 10 grados, presidenta. Se prevé que el 23 y 24 serán los días más fríos. ¿Cuántas personas más van a morir, presidenta? ¿Cuántas personas más van a morir? De la exposición de la señora ministra, tenemos acá algunos objetivos planificados, que ciertamente ha dicho que están en proceso, porque se ha cumplido, hay 77 intervenciones, cuando hay 130 actividades, 77 campañas de salud de 139, al 55%. Y otras cifras. Yo creo que hace falta que el Ministerio de Salud recupere la rectoría. Porque ¿cuánto de esto es responsabilidad de los gobiernos regionales? ¿Qué gerencian los gobiernos regionales? ¿Y cuánto es responsabilidad del Ministerio de Salud? Porque si hay que modificar la norma, para eso estamos los congresistas. Pero que se nos diga, yo como ministro de Salud no tengo incidencia en estas cosas. La anterior, por favor. ¿Quién estaba manejando? Esto es terrible. Un alicate. ¿Cómo queda la dignidad de las personas, presidenta? Hemos estado en Cajamarca y de todo esto yo he documentado a la señora ministra. Necesitamos un centro de referencia perinatal en el Hospital Regional de Cajamarca. Necesitamos trabajar temas de enfermedades de todas las iras, neumonológicas, donde son crónicas. Y de repente la Secretaría General de su despacho ministerial no le hace conocer porque no tenemos respuesta a todos los oficios y a través suyo le hago llegar, señora presidenta, a la señora ministra. Pero esto tiene que acabar. 600 personas fallecidas, con 70 niños fallecidos, convoca que el día de hoy el Congreso de la República, más allá de que la legislatura haya concluido, presidenta, podamos estar aquí reunidos. Y quiero además saludar que usted haya convocado a sesión, porque el Congreso hoy ya no sesionaría, pero estamos acá ante un tema prioritario que es el tema de salud. Y le agradezco, señora ministra, su presencia, pero tiene que decirnos qué es responsabilidad suya y qué es responsabilidad de los gobiernos regionales. Esta cifra, señora ministra, que nos ha traído, que dice, recursos presupuestales en proceso de transferencia. Recursos presupuestales porque nos ha traído varios cuadros, desde el PPT que corre en la página 21 en adelante, que no están numeradas. Calculo que sería la 23, la 24, la 25, la 26, hasta la 27. Hay que integrarlas. Sí, a partir de la 27 había un título que no estaba enumerado. Lo que necesitamos es saber cuánto en realidad en consolidado manejan los gobiernos regionales para hacer la fiscalización de la ejecución del gasto y la calidad en la ejecución del gasto. Yo apelo a la buena voluntad que sé que hay para cambiar estas cosas que en una región como en Arequipa ni en ninguna parte del país se debería permitir que ocurra. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Le damos la bienvenida a la congresista Nelly Cuadros y a la congresista Rosa Bartra. Tiene la palabra el congresista Rosas. Gracias, presidenta, y por su intermedio saludar a la ministra de Salud. Presidenta, yo quisiera empezar por algo que son cifras. Y las cifras es muy preocupante el tipo de gasto que se hace en el ministerio que más deberíamos de gastar.
Y mucho más cuando uno se fija en un tema tan importante en esta temporada. El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas nos dice el dato que ha ejecutado, 13.8%. Neoplásicas, 13.8%. Cuando vamos ahí al Instituto de Neoplásicas vamos a ver formando colas, vamos a ver familiares durmiendo en la calle, vamos a ver que no hay medicinas, que no hay atención, que no hay insumos, y ahí hemos gastado 13.8%. Eso muestra la calidad de salud que tenemos. Eso muestra también cómo es que las quejas que hay en ese instituto, los trabajadores y los médicos permanentemente se quejan de que hay un grupo mafioso que maneja ese instituto y que ese grupo mafioso contrata a terceros para hacer los análisis, para hacer cada una de los trabajos de laboratorio. Y creo que ahí hay que hacer incidencia y hay que hacer investigación, tanto de parte del Congreso como también de parte del propio Ministerio de Salud. Bueno, también es preocupante que se haya gastado en el Ministerio el 26% del presupuesto. Y estamos hablando que en lo que más se ha gastado es en cuestiones de infraestructuras y transferencias, pero hay que ver la cuestión de la salud, que eso es lo más importante. Pero también nuevamente, Presidenta, y por su intermedio a la ministra, decirle, terrible, ¿no?, nuestra constatación. Hay regiones en las cuales la anemia ha crecido en un 56%, 58%, y en sectores hasta 70%. Y la desnutrición crónica infantil casi va a la par. Y la desnutrición crónica infantil no es igual que la anemia, desde luego, porque sus consecuencias son irreversibles. Irreversibles. O sea, los niños que han tenido desnutrición crónica difícilmente se van a recuperar de esa situación, ¿no? Entonces, pero lo peor, Presidenta, es que en esta situación no se articula con los otros ministerios, hay una desarticulación tremenda. MIDIS no articula con salud, salud no articula con educación. Sin embargo, ahí los programas sociales, Presidenta, han crecido tremendamente. El 2008 se recibió 114 millones, ¿para cuál? Para el CIS. Sin embargo, el 2018 estamos hablando de 2.278 millones. O sea, lo que significa que ha debido de crecer de una manera exponencial la atención, las mejores en las condiciones de salud. Y no se ha dado, no se puede constatar esta situación y este cambio. Y mucho más cuando los programas sociales han crecido también. O sea, cuanto más se ha invertido en programas sociales, imagínense, este año ha crecido también la pobreza. Y la pobreza está ligada a la salud fundamentalmente. La gente pobre es la que se lleva la peor parte. Y la gente pobre de altura y de sierra, peor aún, ¿cierto? Y por eso es que estamos hablando ahora de muertes, de enfermedades, tanto por el friaje como por las heladas. Friajes y heladas, como si esto fuera una cuestión temporal. Sabemos que esto ya es permanente y por lo tanto no se puede decir que estamos en una situación ni de urgencia ni de emergencia. Estamos en una situación que es cotidiana y que por lo tanto lo que se tiene que hacer es ya tener todo y no precisamente para atender la emergencia. No es posible que estemos. A mí me asusta la cifra que ha dicho la congresista Aramayo en cuestión de muertes. Espero que no sea así, porque los datos que tengo son mucho menores. Pero realmente, si fuera así, realmente, ¿en qué país estamos, no? Cuando no se ve esta situación. Y la muerte no solamente es un problema que tiene que ver el Ministerio de Salud, también tienen que ver los otros ministerios. Cuando nosotros vemos a la gente del Ande ahí en este momento viviendo bajo la nieve, y no solamente ellos, sino conjuntamente con lo que más quieren,
de lo cual van a vivir sus animales y todo esto, no se está articulando agricultura con salud, con educación y con los programas sociales, y que por lo tanto lo que hay que exigir al Ministerio es que precisamente articulen y nos informen cuál es el nivel de articulación que han tenido para que no podamos volver a ver esta situación. Pero ahora voy a ir a mi tierra, al Cusco. Ministra, tenemos el Hospital Antonio Lorena, así como la congresista Aramayo ha hecho una referencia al Hospital Honorio Delgado. También existe en el Cusco el Hospital Antonio Lorena. ¿Sabe cuántos años están pasando ya? Ya va por el 7º año, congresista. ¿Por qué? Porque simplemente la corrupción, OAS, el gobierno regional y también la desidia del Ministerio de Salud, no de usted, ministra, porque usted está nueva acá. Desde luego los otros, con los cuales permanentemente la bancada de la región, aquí hay 3 congresistas de la región, hemos ido a hablar una y otra vez con la ministra, con las anteriores ministras, para hablar sobre esta situación. No tenemos hasta ahora respuesta. Y el problema es que cada día ese hospital de contingencia se cae a pedazos. Se cae el techo, la sala de operaciones ha colapsado, el desagüe, el sistema de electricidad no funciona. Desde luego ya no hablemos de instrumental, o si el instrumental tiene la misma antigüedad que tiene el hospital. Entonces hay una situación terrible. ¿Y sabe qué? Este es el primer hospital del Cusco y además es el hospital que se denomina el hospital de los pobres. O sea, como siempre, los pobres son los que se llevan la peor parte. Yo le rogaría, ministra, que acá nos comprometamos a de qué manera solucionamos ese problema, el problema del hospital del Cusco. Entonces estamos en una situación compleja, estamos en una situación de desatención y que, como siempre, si no se previene se gasta mucho más. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos previsto para las cosas del friaje? Toda prevención, como dicen, casi todas las estadísticas dicen, si se invierte un sol, se ahorra 100, se ahorra 10, y nos hubiéramos ahorrado muchos otros más. Ahora, existe, ministra, el hospital de Quillabamba, y yo le rogaría, por ejemplo, ahí quisiera preguntar, ¿cómo coordinan con el ministerio? Porque el otro día ya anunciaron su visita en Quillabamba, y seguro que a usted no le han consultado, pero ya lo tenían pues ya tenían su presencia asegurada ahí, porque iban a lanzar el programa nacional de la hepatitis B, nada menos que en la provincia de la Convención. Sería bueno, pues, ministra, que al final de la sesión podamos conversar al respecto y hablar de otros problemas también en la zona del BRAE. Yo siento que también cuando habló el congresista Tubino, que efectivamente hay obras muy grandes, saludables, muy buenas como el hospital que ha planteado, pero hay otros casos, ministra, que no hay ni hospital, no hay ni implementación, no hay ni presupuesto y el hospital está que se cae. Habría que articular. Yo sé que hay responsabilidades que corresponden a los gobiernos regionales, pero también hay responsabilidades que tenemos a nivel nacional y creo que el ministerio tiene que llevar a cabo esa articulación, no solamente con los sectores, sino también con los propios gobiernos regionales, para ver de qué manera podemos solucionar estos problemas, porque los problemas no son problemas aislados, son problemas del ministerio, son problemas del sector, y que por lo tanto lo que hay que hacer es atender. Y en el BRAE existen 2 distritos, ministra, Pichari y Quimbiri, que pertenecen a la región Cusco. Ninguno de los hospitales, ninguno de los centros de salud ha sido construido por el ministerio, pero pertenecen al ministerio. Todo lo han hecho los municipios, todo. Sin embargo, la parte de la implementación no lo ha hecho absolutamente nadie quien se había comprometido. Sí, ¿quién fue? El ministerio. Y no se ha implementado nada. Y por lo tanto hay que también ver este problema de la implementación. Gracias, presidenta, y gracias, señora ministra. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Sergio Dávila. Le damos la bienvenida al congresista Richard Arce. También estaba el congresista Salaverry. Tiene la palabra congresista Sergio Dávila. Gracias, presidenta. Un saludo a la ministra, viceministro, que están presentes. Yo creo que muy oportuna, presidenta, la intervención
de la ministra de Salud en este momento. Y como dice el congresista Rosas, no es culpa quizás en este momento de la ministra, pero sí esto que nos sirva, Presidenta, para poder evaluar y analizar. Hemos escuchado las diferentes participaciones, también la congresista Aramayo, cómo es que este friaje, esta helada y esta baja de temperatura, Presidenta, ha asumido pues la muerte de 604 personas. Y yo también tengo esos datos aquí. 604 personas, de las cuales 400 son personas adultas y 72 personas de niños de 5 años. Y lo que me preocupa, Presidenta, dentro de todo esto, aparte que ya tenemos una declaratoria de emergencia que se ha hecho el 13 de junio, que el presidente ya declaró en emergencia todas estas 14 regiones, lo que me preocupa son algunas cifras que justamente nos ha dado la ministra sobre el desplazamiento de brigadas y o personal de salud garantizando la disponibilidad de kits de medicamentos. Tenemos 14 regiones y solamente se han desplazado 1, 2, 3, 4, 5 regiones. Con esto no estamos culpando al Ministerio de Salud. Con esto quiero yo, Presidenta, que quede claro en cuánto está involucrado cada una de las regiones y cada uno de los gobiernos regionales. Lo que está pasando en Arequipa, estuve el viernes pasado, Presidente, en Arequipa. Hice una visita inopinada al Hospital Honorio Delgado, que se refirió justamente la congresista Aramayo, y realmente encuentro de 5 respiradores artificiales, 4 malogrados y 1 trabajando. Encuentro una intervención de una señora que estaba agonizando y que la doctora tenía que, a través de Ambú, creo que se llama, un respirador artificial a mano, la doctora sudando porque no tenían los equipos. Entonces, ¿qué tipo de trabajo, Presidenta, nos están demostrando las gerencias regionales de salud? ¿Qué tipo de trabajo nos están demostrando los responsables en cada una de las áreas? Si en esto, Presidenta, estamos viendo la atención en una emergencia que está en la ciudad, ¿cómo será el trabajo que están haciendo los gobiernos regionales a través de todas las zonas altas? Por eso es que tenemos esta cifra de 604 muertos. Imagínese, Presidente. Entonces, yo creo que es el momento de solicitar a los gobiernos regionales para que nos informen cuáles son los instrumentos de gestión integral para el cambio climático en materia de friaje y heladas que vienen siendo considerados y priorizados en sus presupuestos institucionales. Yo creo que en este momento nos debemos olvidar de construcción, nos debemos olvidar de los 555 millones y abocarnos, Presidenta, a salvar vidas, abocarnos a salvar niños, alimentar y poner cobertizos para los camélidos, para todo, porque realmente todos los pastos están totalmente nevados y no hay cómo dar. Pedir al gobierno el apoyo del ejército, Presidenta. No solamente el ejército está para afrontar las guerras, el ejército también está para salir, el ejército de cada una de las zonas, conocen la zona, están preparados, ellos tienen que actuar, llevar alimentos, llevar cobertizos para los animales, los camélidos y todo. Y en la parte alta, Presidenta, de 4.000, 4.500 metros, están las personas ancianas de 72, 80 años, que esos son los que están amaneciendo congelados, y únicamente los traen a las postas para reportarlos a los hospitales. Entonces hay que poner hospitales de campaña, Presidenta, con el ejército, estamos en guerra del frío. Por lo tanto, yo, Presidente, desde aquí le sugiero y le solicito justamente instar a los gobiernos regionales para que puedan ponerse, digamos, apoyar en este momento al Ministerio de Salud a través de sus gerencias regionales, a través de todos sus hospitales, para que realmente podamos atender a través de los COE regionales, los comités de emergencia regional, para poder atender, digamos, todas las zonas altas, porque esto recién está iniciando el friaje, recién está iniciando la baja temperatura. Si en Lima, Presidenta, nosotros estamos sintiendo frío, imagínense cuando estamos a menos 15, menos 20 grados. Imagínense cómo eso es eso. Por lo tanto, Presidenta, esperemos que de aquí, de este Congreso, nos digan en qué podemos apoyar. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como Congreso en este momento para poder apoyar con algún tipo de iniciativa y dar solución y estar presente en las zonas altas? Muchas gracias, Presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Mario Mantilla. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, porque también lo suyo a la señora ministra. Señora ministra, Moquegua no es ajena a toda esta ola de friaje y nevadas que existen en todo el sur de Perú. Inclusive 7 distritos han sido comprendidos dentro de esta emergencia declarada por el decreto supremo 060.
Pero lamentablemente, tengo la información aquí, que en el mes de mayo presentaron a su despacho los de la Dirección Regional de Salud de Moquegua, para que le den el visto bueno en la ampliación de un presupuesto de 800.000 soles. En estos momentos, el hospital de Moquegua no cuenta con especialistas como son ginecólogos, anestesiólogos, no cuenta con cirujanos, no cuenta con pediatras. Se han suspendido atenciones en consultorios externos. Si hubiera un accidente de tránsito masivo, no se podría atender tampoco partos complicados, menos atenciones de enfermedades respiratorias masivas que están bajando a la ciudad de Moquegua. Yo le pido, señora ministra, porque también soy presidenta, de que haga el pedido que corresponde al mes, porque tengo entendido, según lo que me han alcanzado la información, de que ya el expediente de ampliación de presupuesto esté en su despacho, ¿ya? Y es el número 058-65-2018, Moquegua. Y que hasta el día de hoy su despacho no ha solicitado este crédito complementario al Ministerio de Economía y Finanzas.